En una gran aldea de África amanece. Los animales empiezan a salir y los tambores suenan. Atima era una joven y hermosa africana e Imaoma un joven cazador. Imaoma decidió proponerle a Atima casamiento y tal como era la costumbre, la miró 3 veces en un día para hacérselo saber. Como regalo por la unión, Imaoma le entregó a Atima un espejo hecho en ébano. Al cabo de un tiempo tuvieron una hija a la que llamaron Atima Imaoma, ya que hasta los 12 años los hijos debían llevar el nombre de sus padres. Unos años después, Atima y Atima Imaoma recolectaban frutos en el bosque sin reparar en que estaban en peligro. Unos hombres de piel clara capturaron a Atima Imaoma y, aunque su madre les rogó que la dejaran y hasta se ofreció ella misma por su hija, los cazadores solo quisieron a la niña. Atima les hizo entonces un pedido, que la dejaran al menos entregarle el espejo a su hijita. Los cazadores accedieron a esto, pero sin dudar más se llevaron a la niña. Atima Imaoma llega en un gran barco al río de la Plata, junto con otros nuevos esclavos. Se enfrenta así a su nueva realidad. La señora y el señor Fonteso y Cabrera estaban de pasada ese día por el mercado de esclavos. Sin embargo, decidieron llevarse a Atima Imaoma con ellos porque notaron algo especial en ella. No sabían cómo llamarla, pero al notar lo callada que era, decidieron nombrarla Silencio. Los señores tenían una pequeña hija llamada Raquel, que tomó a Silencio como compañera de juegos y hasta de estudios. Raquel le enseñó a leer y a escribir a pesar de que a su padre esto no le agradaba en absoluto, porque la educación no era para los esclavos. Mientras tanto, Silencio buscaba siempre en sus pensamientos su verdadero nombre. Cuando cumplió 12 años, luego de que le informaran que sería vendida a otra hacienda ubicada en la provincia de Mendoza, Silencio logró recordar su verdadero nombre. Atima Imaoma, leyó a través de su espejo de ébano. La familia de Raquel atravesaba una crisis económica y le informaron que debía deshacerse de algunos bienes. Entre ellos se encontraba su amiga Atima Imaoma. Se iría a trabajar a una hacienda en Mendoza, donde tendría nuevos dueños y Raquel debió aceptarlo. Algunos años después, Atima Imaoma recibió el permiso de sus amos para casarse. De esta unión nació Atima Silencio. La peste llegó a Mendoza dejando huérfana a la niña, que, desde ese momento, solo pensó en escapar. Era una noche de mucha lluvia, y Atima Silencio estaba en su cama. Tomó el espejo que había heredado de su madre y se escapó. ¡Fuga! ¡Fuga!, se escuchó en la lluviosa noche. Atima Silencio no llegó muy lejos. El hijo del amo la descubrió mientras subía una cuesta, pero al intentar llegar hasta ella, cayó hasta quedar inconsciente. Atima Silencio hizo luces con su espejo para llamar la atención del resto de sus perseguidores, para así lograr salvar la vida del muchacho. Por este gesto recibió su libertad tan anhelada por parte de su amo, quien le dedicó estas palabras a modo de despedida. Mi esposa y la esposa de mi hijo me han pedido que te dé la libertad, y eso es exactamente lo que voy a hacer. Pero no te olvides que vas a volver pronto. ¿Cómo te imaginas la libertad? ¿Desgraciada? Anda nomás, que ya te voy a ver con la mano extendida. Atima Silencio caminó mucho buscando trabajo, pero nadie la aceptaba por el hecho de ser una esclava libre. Vagando por la región, se encontró con el ejército del general San Martín, que corría el año 1816. Atima Silencio llegó a conocer al general y allí recibió comida y abrigo. Ella le entregó el espejo, lo más preciado que tenía para que fuera usado en favor de la libertad del pueblo sudamericano. ¿Quién sabe cómo? Ese mismo espejo viajaría muchos, pero muchos kilómetros. 1822. En su última noche en Madrid, Raquel, ya hecha una señora, asistió al concierto de un talentoso violinista. Por algún motivo no podía dejar de pensar en su amiga Atima Imaoma. Conmovida por la música, quiso saludar al violinista en su camarín. Allí se encontró además con el preciado espejo que acompañaba a Atima Imaoma. Supo enseguida que debía ir a buscarla. Como fuera, debía encontrarla.
Llegó hasta la hacienda en Mendoza, pero allí no halló a Tima y Mahoma, sino a Tima Silencio, que había regresado tal y como se lo había adelantado su amo. Ambas se encontraron frente a la tumba de Atima y Mahoma. Raquel le contó a la joven el gran cariño que había sentido por su madre, y no dudó en llevarse consigo a la joven hija de su amiga. Hola. ¿Y? ¿Le gustó nuestra historia? ¿Sos Atima? Sí, ¿Desde cuándo están acá? desde que Liliana terminó la novela. ¿Cómo? ¿Están vivas? Somos recuerdos, vivimos en la biblioteca. Bueno, y entonces, Raquel, ¿qué sentiste cuando llegaron tus padres con Atima? Sentí mucha alegría. Era como yo no tenía hermanos, no sé. Además, Atima era de mi misma edad. Nos criamos juntas, jugábamos y nos divertíamos mucho. ¿Y qué sentiste cuando tu padre decidió vender a Tima? Sentí mucha tristeza, era como si me sacaran una parte de mí. ¿Y ustedes? ¿Qué hubieran hecho? Yo les hubiese exigido que tomaran otra alternativa. Ahora nuestros padres escuchan a sus hijos. ¿Y a Tima, cómo era Raquel con vos? Raquel conmigo era mi ama, pero conmigo era una amiga. Las otras chicas trataban a los esclavos mal, como objetos, pero Raquel lo hacía como una amiga. ¿Tenían cierta libertad los esclavos? No había libertad, a menos que el amo fuera muy bueno y no les pegase y los dejara libre, pero era imposible. ¿Y a vos te habría gustado ser blanca? Yo quiero ser negra, pero me gustaría tener los derechos de los blancos. ¿Para ti qué es libertad? Libertad significa que los que somos negros o los que estamos esclavizados podamos hacer lo que queramos y que nos den derechos y que no nos peguen. Para mí eso es libertad. ¿Vos creés que con la amistad que tenías con Raquel tenías más libertad que los otros esclavos de la casa? No fue exactamente libertad, pero yo lo sentí como libertad, porque tenía una amiga blanca que me quería, jugábamos, nos divertíamos, no me pegaban, me daban bien de comer. Para mí, sí. ¿Y los esclavos de la casa de Raquel sabían que vos estabas aprendiendo a leer y escribir? No, los únicos que lo sabían eran los padres de Raquel y Raquel, nadie más. ¿Te costó mucho aprender a leer y escribir? Y sí, porque era una lengua nueva, yo ya tenía incorporada mi otra lengua, y aprender una lengua de un día para el otro es muy complicado. Cuando tú moriste, ¿qué pasó con el espejo? El espejo se lo llevó mi hija Tima Silencio y Raquel, que se fueron a vivir juntas. ¿Qué te hubiera gustado ser? ¿Doctora? No puede hacer un recuerdo. ¿Pero te hubiera gustado? Me hubiera gustado tener un trabajo en el que me paguen bien y que no me peguen. Eso hubiera sido un muy buen trabajo. ¿Y por qué te importaba tanto saber tu nombre? Porque mi nombre era parte de mi identidad. Por ejemplo, si yo no me acordaba mi nombre, de repente no me acordaba tampoco de los recuerdos en donde estaba Tima y Mahoma, mi lugar de nacimiento. Y aparte, sin mi nombre no podía ser libre porque no sabía ni quién soy. ¿Te empezaste a recordar? Claro. ¿Qué nos puedes contar de tus padres? No, nada, porque era muy chiquita, no me acuerdo. Y Raquel, entonces, ¿por qué no volviste a buscarla? Porque tenía que cuidar a mi esposo y a mis hijos. Y además, en esa época, las mujeres no tenían derecho de decidir por sí mismas. Bueno, ahora que ya nos hicieron preguntas, ¿le podemos hacer algunas preguntas a ustedes? Sí, obvio, pregunta lo que quieran. ¿En qué viven? ¿En casas de barro o de madera? Son de cemento, es un material que no le entra al agua. ¿Y de qué trabajan sus padres? Mi mamá trabaja en el Congreso y mi papá es escenógrafo. ¿Qué es eso? ¿Conocer los teatros? Más o menos, los esclavos no íbamos, pero sí sé qué es. Bueno, mi papá los decora. Mi mamá es doctora y mi papá es arquitecto. El arquitecto diseña planos para construir viviendas y mi mamá cura a la gente. ¿Y ustedes de qué trabajan? De nada. Estudiamos para mi futuro trabajar. Ahora los niños tenemos derechos a estudiar. ¿Y los esclavos de qué trabajan? No hay esclavos. ¿No hay esclavos? Hay esclavitud en trabajos en negro, que son trabajos que toman personas sin educación, les quitan los documentos para que no puedan escapar y les dan un sueldo mínimo. Es casi como en mi época. Sí, pero ahora si alguien trata a otra persona como esclavo y se la descubre, a esa persona la llevan a la cárcel. ¿Y a los negros los educan? Sí, nosotros tenemos compañeros de piel oscura y nadie los discrimina. ¿Y qué es discriminar? Es rechazar o tratar diferente a una persona que es distinta a vos. ¿No les pegan? No. ¿No
los discriminan? No. ¿Y si un negro pasa por la calle, no lo insultan? No. ¿Qué sentiste cuando te llevaron de tu casa? No me acuerdo, era muy chiquita. Raquel, ¿qué pasó con tu vida? Porque en el libro no dice mucho. Mis padres me casaron con un hombre rico y tuve 2 hijos. Cuando mis hijos ya eran grandes, mi esposo se murió y decidí ir a conocer Europa. De pronto en Europa me encontré con el espejo y cuando volví a Buenos Aires quisiera buscar a Tina. Cuando me fui a Mendoza, en el cementerio me encontré con su hija, Tima Silencio. Nos contamos nuestras historias, le di el espejo y le pregunté si quería venir a vivir conmigo. Bueno, ya tenemos que despedirnos. ¿Quisieran dejarnos un mensaje ustedes a nosotros del siglo XXI? Cuiden y valoren mucho su libertad porque en algún momento pueden llegar a perderla. Eso es imposible. No es imposible. En nuestro país pasó una etapa de dictadura, por ejemplo la última en 1976. ¿Cómo fue eso? En 1976 los militares tomaron poder por la fuerza y nos quitaron muchos de nuestros poderes, muchos de nuestros derechos. Los derechos estaban reservados solo para los del gobierno y los que no eran del gobierno tenían que obedecer las órdenes. ¿Qué piensan de nuestra historia? Son ejemplos para nosotros por todos los obstáculos que tuvieron que superar. Además, su historia es muy interesante por su lucha hacia la libertad y su identidad. Además, su relación entre ustedes demuestra que el amor y la amistad van más allá de las barreras culturales de una época. Bueno, nos tenemos que despedir. ¡Chao! ¡Vengan a visitarnos!